Ya. Préndelo un poco. ¿Aló? Amén. Luis. Entonces, hoy vamos a seguir hablando de los atributos de Dios. Y hoy vamos a revisar un atributo muy importante se trata de la grandeza de Dios. Hoy vamos a estudiar Dios es grande. Hay un solo Dios y Él solamente es grande. Hay un solo Dios y solamente Él es grande. Todos los demás seres o cosas son totalmente dependientes de su bondad y su fuerza. El único grande es Dios y todo lo demás depende de Dios. Subsisten por Dios, como nosotros, criaturas pequeñas que dependemos de un Dios grande. Aún los hombres más estimados y aún los ángeles dependen de la bondad y su fuerza. Entonces, ¿cómo nosotros como seres humanos vamos a atribuir grandeza a una cosa o a una persona cuando nosotros podemos entender que el único grande es Dios? ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el único grande? Es Dios. Entonces no hay hombres grandes, sino el único grande es Dios, porque todo lo demás depende de Dios. El Señor es creador y autoexistente, infinito. Él es infinitamente más exaltado que su creación. Él debe de ser exaltado hasta el punto que dice que el arcángel, el ángel más poderoso que Dios haya creado, es igual a un gusano delante del Señor. ¿Por qué? Porque nadie puede llegar a compararse con Dios. Nadie. ¿Por qué? Porque aún al día de hoy nosotros todavía no hemos podido llegar a comprender a Dios, porque Él es infinitamente grande. Y al poder entender que Él es infinitamente grande, eso nos dice a nosotros que nunca vamos a alcanzar a comprender su grandeza. Los creyentes en verdad, para los creyentes esta verdad es extremadamente importante. No hay grandes hombres o mujeres de Dios en las Escrituras o en la historia de la iglesia. Solamente hay hombres y mujeres débiles, pecadores e infieles de un Dios grande y misericordioso. Todos nosotros somos hombres pequeños que pedimos la voluntad de Dios, que imploramos su misericordia y su benevolencia. Todos los hombres de la Biblia, empezando por Moisés, empezando por Abraham, podemos decir David, todos ellos fueron hombres pecadores, hombres débiles, pero que tenían al lado de ellos un Dios grande y todopoderoso. Entonces, nosotros somos débiles, somos pequeños, somos finitos y dependemos de ese Creador. ¿Y cuál es nuestro Creador? El Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para Él sea la gloria, para Él sea la honra y de Él es la alabanza. Por eso nosotros al comprender esto debemos de glorificar su nombre. Ahora vamos a ver a través de las Escrituras la grandeza de Dios. ¿Qué dice las Escrituras de la grandeza de Dios? En el Salmo 95, versículo 3. Salmo 95, versículo 3. Salmo 95, versículo 3 dice: Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Qué está diciendo Dios? Él es grande y todo lo demás está por debajo de Él. Aún esos dioses que dice la Biblia está hablando con D pequeña. Y cuando se dice dioses se hace referencia a ídolos. Esos son dioses imaginables, o sea, creados por la mente humana, pero a la final de cuentas no existen. El único Dios grande es nuestro Dios y Él está por encima de todos los dioses. Ahora vamos a abrir en Daniel
capítulo 9, versículo 4. Pueden anotar los versículos y después pueden revisarlo con tranquilidad. Daniel 9, versículo 4 dice: Dios es grande y digno de ser temido. Dios es grande y digno de ser temido. La palabra temido proviene de la palabra hebrea que significa, la palabra hebrea yaré, que significa temer, reverencia o asustarse. Entonces dice que Dios es Dios grande y digno de ser temido. Entonces Él es digno de reverencia. Al entender su grandeza, nosotros tenemos que asustarnos, temer. Aún la más pequeña revelación de la grandeza y la santidad de Dios infunde asombro, reverencia, terror en las más grandes, espléndidas de sus criaturas. Entonces, al entender, amados, que Dios es grande, omnipresente, que Él se encuentra en todas partes de la tierra, lo conocido y lo que no se conoce, al entender nosotros esto debe infundir dentro de nosotros un temor, una reverencia hacia Dios. Imaginémonos que Dios sabe todo lo que ustedes están haciendo. El Señor sabe sus pensamientos. El Señor conoce aún los pensamientos que usted mismo no logra conocer. El Señor se encuentra en todos los lugares presentes. Entonces esto, al nosotros poder comprender la omnipresencia de Dios, esto nos infunde a nosotros temor, reverencia, y a través de este entendimiento vamos a adorarle a Dios. Dios está en la tierra y en el espacio y en todas partes. Él se encuentra en su plenitud en todos los lugares. O sea que Dios, Él es omnipresente. No es que Dios se encuentra, por ejemplo, en Ecuador se encuentra un poco de Dios, y en España se encuentra otro poco de Dios, y en Londres otro poco de Dios. No, Dios se encuentra en cada rincón del planeta Tierra en su plenitud. Y es algo que nosotros con nuestra capacidad tan finita no lo podemos lograr entender. Es un misterio. Por eso, al nosotros entender esto nos debe ocasionar temor, reverencia, y eso debemos de llevarlo a la alabanza, a glorificar al único Dios. Ahora vamos a leer Salmo 104, versículo 1. Salmo 104, versículo 1. Salmo 104, versículo 1 dice la palabra de Dios: Dios está vestido de gloria y de magnificencia. El esplendor, la majestad de Dios no son cosas externas las cuales Él se viste, sino son partes de su mismo ser. Por ejemplo, escucharon que dice, Dios está vestido de gloria y de magnificencia. Está como que diciendo que Dios se ha vestido. Pero no es que Dios se ha vestido, es que Él refleja su gloria, su magnificencia. A Él no le falta nada. Él es quien es. Él es perfecto. Ya. Y a nosotros poder entender esto, volvemos a lo mismo. Esto nos lleve a tener reverencia hacia Dios. Por ejemplo, nosotros como seres humanos, para vernos mejor, ¿qué hacemos? Nos tenemos que peinar, nos tenemos que cortar la barba, tenemos que estudiar, pero nosotros tenemos que hacer todo eso, ¿para qué? Para formar una mejor imagen de nosotros. Pero Dios no tiene que hacer nada de eso, porque Él es quien es. Él es perfecto, Él es soberano, Él es todopoderoso, o sea, en Él está todo. Entonces Él es perfección, o sea, Él no necesita añadir algo o quitarle algo, porque Él es quien es. Él no necesita, por ejemplo, añadirle algo a su ser. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Y tampoco necesita quitarle algo, porque eso le disminuiría, le hace más pequeño. Él es perfecto tal y como es. Él no necesita nada. Y eso es algo hermoso, porque
al nosotros entender que Él es perfecto, esto nos llena de confianza hacia Él. Esto nos llena de temor. Porque si Él es perfecto, Él no se puede equivocar. Y si Él no se puede equivocar, Él es digno de ser alabado. Él es digno de nuestra confianza. ¿Por qué? Porque Él no se equivoca. Nosotros como hombres nos equivocamos, pero Dios no se puede equivocar. Salmo 145, versículo 3. Salmo 145, versículo 3. Dice la Biblia: su grandeza es inescrutable. La palabra inescrutable se refiere a lo que está más allá de la investigación o exploración. Una cosa que no se puede medir o profundizar. Entonces, a Dios no se le puede ni siquiera investigar ni explorar, porque Él es inescrutable. Sería más fácil contar, imagínense, cada granito de arena de una playa, o contar todos los desiertos que hay en el mundo, cada granito de esa arena, que nosotros poder entender la grandeza de Dios. Sería más fácil, imaginémonos, contar cada granito de la playa, que nosotros poder llegar a entender algún día la grandeza de nuestro Dios. Él es inescrutable. Ahora, al entender esa grandeza de Dios, vamos ahora a ver cómo Dios compara esa grandeza con los ídolos, o sea, con los dioses que el hombre ha creado. Ahora vamos a ver, según las Escrituras, qué dice Dios acerca de esos dioses que el humano ha creado. En Salmos 77, versículo 13. Salmos 77, versículo 13. 7. Sí. Salmo 77, versículo 13 dice: oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? El camino de Dios es santo. ¿Y qué Dios es como nuestro Dios? No hay Dios que se pueda comparar a nuestro Dios. Todo lo que la religión, por ejemplo, los budistas, los musulmanes y todas las religiones que existen, no se comparan a nuestro Dios, porque los caminos de nuestro Dios son santos. Solamente nuestro Dios puede salvarnos. ¿Por qué nuestro Dios es el único que puede salvarnos? Porque los dioses de ellos no existen. Son imaginaciones, inventos que el hombre ha hecho en esa necesidad de querer alabar a un Dios como creador. Pero ese Dios al que ellos alaban no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es aquel que se encuentra en las santas escrituras, la Biblia. La única manera para que el hombre pueda entender quién es Dios es a través de la lectura de su santa y preciosa palabra. A través de las escrituras conocemos a nuestro Dios, y al conocer las escrituras podemos entender que esos dioses que ellos tienen simplemente son falsos. No hay Dios, no hay otro Dios como nuestro Dios grande. Salmos 86, versículo 10. Salmos 86, versículo 10. Gloria sea al Señor. Salmos 86, versículo 10. Y vamos a leer, dice, vamos a dar gloria a Dios primero. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, porque tu nombre es grande, Señor. Dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Dice que Él es grande y hacedor de maravillas. A nosotros simplemente ver
a nosotros analizar lo que Dios ha creado, el sol, la tierra, las estrellas, las plantas, podemos ver que Él es maravilloso, podemos ver que Él es grande y que cada una de las obras que Dios ha hecho son perfectas. Si ustedes se ponen a analizar las flores, la creación de Dios, ustedes se pueden quedar sorprendidos. Si ustedes miran los animales, ustedes se quedan sorprendidos y ven que la obra de Dios es maravillosa. Y al entender que Él ha creado todo eso, podemos entender que no hay más Dios que Jehová. Vamos a leer Salmos 95, versículo 3. Salmos 95, versículo 3. Dice el Salmo 95, versículo 3, dice, porque Jehová es grande y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Qué dice? Dios es grande. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Todo se encuentra bajo los pies de Cristo. Todo se encuentra sometido a Cristo. Él es el único Dios grande y el único Dios verdadero, y todos los demás son ídolos. No hay nadie como el Señor. Aleluya. Esto tiene que llenarles de confianza. ¿Por qué tiene que llenarles de confianza? Porque ustedes no deben de temer. Al ustedes escuchar, por ejemplo, la brujería, muchas veces los cristianos tememos de la brujería, pero nosotros no debemos de temer en nada de eso, porque todo lo que sucede en este planeta Tierra está bajo la autoridad de Dios. O sea, todo lo que va a suceder en sus vidas, Dios lo sabe. Entonces, si Dios lo sabe y ustedes son hijos de Dios, no tienen por qué temer, porque la Biblia dice que aún lo malo es bueno para los que aman a Dios. Todo lo que sucede en sus vidas va a ser para el bien de ustedes. Dios les ama y Dios les está cuidando. Y esto nos llena de gozo y de paz, porque ningún Dios puede hacer lo que nuestro Dios puede hacer. Salmo 135, versículo 5. Salmo 135, versículo 5 dice la palabra. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Vuelve a decir, el Señor es grande y no solamente es grande, sino que es mayor que los dioses o ídolos. Por esta razón es insensatez adorar a una estatua o ídolo, porque no son nada delante de Dios. No son nada. ¿Por qué? Porque simplemente forman parte de la creación. Todo lo que nosotros podemos ver es creación de Dios. Y nosotros no podemos adorar a nadie. Muchos adoran a las personas. Por ejemplo, los ídolos. ¿Cuáles son los ídolos de las personas en estos momentos? Los cantantes, los futbolistas, la televisión, la PlayStation, los ordenadores. Ahora estos son los ídolos de las personas, porque sin esto ellos no pueden vivir. ¿Se dan cuenta? Pero Dios nos está diciendo que el Dios que nosotros servimos, Él es grande y Él es poderoso y Él es el único que debería de ser alabado. Él es el único que debería de ser exaltado, porque por Él es que nosotros vivimos y dependemos de Él. Ahora, al entender la grandeza de Dios, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Nuestra respuesta hacia la grandeza de Dios. Ya hemos entendido que Dios está por encima de todos nosotros, que no hay nadie que se compare con Dios. Ahora, al nosotros entender esto,
¿cuál debería ser la reacción de cada uno de nosotros? Vamos a leer qué dice la Biblia. Deuteronomios 32, versículo 3. Deuteronomios 32, versículo 3. Dice la Biblia, porque el nombre de Jehová proclamaré y engrandeceré a nuestro Dios. Al entender su grandeza y que Dios es todopoderoso, omnipotente, esto nos llevaría a adorar a Dios y a proclamar su nombre, a predicar, porque has entendido que Él es el único Dios y el único que puede traer salvación. ¿Se dan cuenta? Porque el nombre de Jehová proclamaré. Al ustedes entender la grandeza de Dios, van a ir a proclamar el nombre de Dios. Van a ir a compartir con sus familiares, con sus amigos, aún con sus conocidos y aún con cada persona que tenga la oportunidad. ¿Por qué? Porque han entendido que Él es grande, que Él es poderoso y solamente a través de Él hay salvación. Por eso es que nosotros como cristianos muchas veces predicamos que solo a través de Jesucristo podemos llegar a tener la salvación. ¿Por qué nosotros decimos esto? Porque hemos entendido que nuestro Dios es el único Dios y Él está por encima de todos nosotros y Él es el único que puede salvar a un pecador como cada uno de nosotros. Entonces, al nosotros entender su grandeza, vamos a proclamar el Evangelio, vamos a proclamar su grandeza. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 25 al 26. Primera de Crónicas, versículo 16, versículo 25 al 26, y dice: porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos y la tierra. ¿Qué dijo? Dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos y la tierra. Al entender la grandeza de Dios, podemos estar seguros que Él es digno de alabanza, digno de adoración. Por esta razón nosotros adoramos en los templos, en las iglesias, porque reconocemos su grandeza. Comprendemos que Él es grande. Por esta razón, cuando nosotros nos reunimos, por ejemplo ahora, en estas reuniones que hacemos, ¿qué es lo que hacemos al principio? Alabamos a Dios. ¿Por qué le alabamos a Dios? Porque hemos entendido que Él es grande. Porque hemos entendido que Él es digno de toda adoración. Por esta razón es que nosotros nos reunimos a darle gloria, a alabar su santísimo nombre. Y si comprendemos su grandeza, entenderemos que los dioses, ídolos, no valen nada y no deben de ser temidos. Solo debemos temer a Jehová, porque Él hizo los cielos y la tierra, y todo lo que conocemos Él creó, y no hay nada por encima de Él. Esto nos lleva a descansar, porque nadie nos puede hacer daño, porque nadie nos puede maldecir, porque no hay un Dios más poderoso que nuestro Dios. Entonces nosotros podemos vivir confiados, porque Él es el que es, como dice su nombre. Yo soy el que soy. Yo existo por mí mismo. Yo no dependo de nadie. Ustedes dependen de mí, dice el Señor. Pero yo no dependo de nadie. Y a nosotros entender la grandeza de Dios, esto nos infunde a alabarle. Por eso es que yo le sigo a Dios, porque Él es digno, porque lo que yo he comprendido de Él me lleva a darle la gloria, me lleva a alabarle, me llena de gratitud y de gozo al saber que estoy siguiendo al único Dios verdadero. Salmo 104, versículo 1. Salmo 104, versículo 1. Este pasaje es muy hermoso. Salmo 104, versículo 1 dice: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío
Mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Dice, bendice alma mía Jehová, dice el salmista David, al entender que el Creador es mayor que su creación. Por esta razón el Creador debe de ser adorado y no la creación. ¿Quién debe de ser adorado? Dios, no la creación. Muchos adoran a los animales, otros adoran a la naturaleza, otros adoran al sol, otros adoran a las estrellas, otros adoran a los seres humanos. Pero ¿qué es lo que entendemos? Solo Dios merece ser alabado. Solo Dios. En otras traducciones dice, en otras traducciones de este mismo pasaje dice, todo lo que soy, alabe a Jehová. Todo lo que soy, alabe a Jehová. ¿Por qué dice todo lo que soy, alabe a Jehová? Esto implica que todo lo que tú eres, alabe a Jehová. Por ejemplo, la vida que tú llevas debe alabar a Jehová. Tu matrimonio debe alabar a Jehová. Tu manera de hablar debe alabar a Jehová. Lo que tú miras en la televisión debe alabar a Jehová. Lo que tú hablas debe alabar a Jehová. O sea, que todo nuestro ser alabe a Jehová. No se limita solamente a alabarle, sino que todo nuestro ser, toda nuestra manera de actuar, toda nuestra vida debe de alabar a Dios. ¿Y por qué toda nuestra vida debe de alabar a Dios? Porque hemos entendido su grandeza. Y ahora yo ya quiero alabar a Dios. Ahora yo quiero engrandecer su nombre. Ahora yo quiero buscarle a Él. ¿Por qué? Porque toda mi vida quiero servirle a Él, porque he entendido que Él es el grande, Él es el poderoso y no hay nadie comparado con Él. Amén. Entonces todo lo que somos tiene que alabar a Jehová, toda nuestra vida. Salmo 111, versículo 2. Salmo 111, versículo 2. Salmo 111, versículo 2 dice: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Amados, nosotros al contemplar las obras de Dios podemos entender su grandeza. Por ejemplo, si ustedes se ponen a meditar acerca del sol, acerca de las estrellas, acerca de la naturaleza, acerca de los ríos, los mares, ustedes pueden, al empezar a meditar en esto, ustedes pueden decir, el que lo creó debe de ser grande. El que creó todas estas cosas no podemos entenderle cómo pudo crear todo lo que nosotros hoy podemos ver. Entonces, esto debe de ser bueno. Nosotros tenemos que meditar, y al meditar en la creación, nosotros tenemos que alabar al que creó. No nos tenemos que quedar simplemente admirando la creación, sino tenemos que alabar a aquel que creó la creación. Salmo 138, versículo 5. Salmo 138, versículo 5 dice: y cantaré de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Al entender la grandeza del Señor, ¿qué debemos hacer? Cantar, dice el Salmo, cantaré de los caminos de Jehová. Por esta razón vuelvo a decirles, nosotros cuando empezamos una reunión, alabamos a Dios. ¿Por qué alabamos a Dios? Porque Él es grande, porque la gloria de Jehová es grande, porque Él es digno de ser alabado y digno de ser engrandecido. Hemos visto estos dos puntos, hemos entendido la grandeza de Dios y hemos entendido cuál debe de ser nuestra reacción al haber entendido su grandeza. Ahora vamos a aprender, Dios es perfecto. ¿Por qué razón Dios es perfecto? Vamos a aprender lo que la Biblia nos enseña acerca de la perfección de Dios. Las Escrituras nos enseñan que Dios es perfecto, completo, y no le falta nada a su persona o obra. O sea, ¿qué dice? Que a Él no le falta nada. Él es perfecto, y lo que Él hizo también es perfecto. Entonces la creación es perfecta. Dios no solamente es moralmente perfecto,
sino que es perfecto en cada aspecto de quien es y lo que hace. Voy a ponerles en mute porque hay alguien que está haciendo un poco de bulla. No sé quién es el que está haciendo bulla, pero ya les pongo tranquilo nomás. Ahí, vamos a seguir. Entonces, no hay ninguna posibilidad de defecto en Dios. La perfección de Dios tiene muchas importancias e implicaciones para nosotros. Al nosotros entender que Dios es perfecto, esto es un beneficio para nosotros. ¿Por qué es un beneficio que Dios sea perfecto? Ahora vamos a verlo. Nos asegura primeramente que Dios no cambia. Él no puede mejorar porque ya es perfecto. Él no puede disminuir ni aumentar porque Él es perfecto. Y esto es algo que nos tiene que llenar de gozo, porque imaginémonos que es un Dios que cambia, un Dios imperfecto, que un día se despierta con un pie derecho y un día se despierta con el pie izquierdo y un día quiere ser bueno y un día quiere ser malo y un día nos acaba destruyendo a todos nosotros. Estaríamos nosotros temblando, ¿no es cierto? Pero al entender que Dios no cambia, esto nos llena a nosotros de confianza. Nos asegura que Dios es digno de nuestra confianza absoluta y podemos confiar en Él porque Él no se equivoca y su relación siempre será la misma con su creación. Por ejemplo, todo lo que Dios hace es perfecto, ¿no es cierto? Entonces, si todo lo que Dios hace es perfecto, nosotros tenemos que confiar en lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Porque si todo lo que hace Dios es perfecto, entonces significa que todo lo que Dios nos ha dicho en las Escrituras es perfecto. Y si Dios es perfecto y no cambia, esto nos llena de gozo. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Dios se comportó con Enoc, con Abraham, con Noé, con Isaac, con Jacob, con David, con Moisés, con Josué y con todos los personajes bíblicos, Él, la misma relación que tuvo con ellos, la quiere tener contigo. ¿Por qué? Porque Él no cambia. ¿Se dan cuenta? Y eso nos llena de gozo porque tenemos un Dios que es compañero. Tenemos un Dios que nos enseña. Tenemos un Dios que es misericordioso. Un Dios que nos ama. Un Dios que no quiere el mal para nosotros. ¿Se dan cuenta? Ustedes al leer Éxodo, se dan cuenta cómo Dios quería el bien de su pueblo cuando se encontraba en Egipto. Dios quería rescatarles de la esclavitud del faraón. ¿Para qué? Para darles lo mejor. Entonces, si Dios se comportó de esa manera con su pueblo, ¿cómo vamos a esperar que Él se va a comportar con nosotros, con su iglesia? De la misma manera que se comportó con Israel, de la misma manera se va a comportar con nosotros. Como dijo, a los que obedecieron a Dios les fue bien, pero a los que no obedecieron a Dios les fue mal. Y lo mismo va a ocurrir con la iglesia. Los que obedecen a Dios van a recibir lo que Dios quiere darles. Su bondad, su misericordia, su benevolencia. Dios quiere darles todo, pero a los que son obedientes. Pero a los que no son obedientes, les va a pasar como les pasó al pueblo de Israel, que perecieron. Entonces tengamos confianza porque todo lo que la Escritura enseña es inspirado por Dios y es para nuestro bien. Ahora ya entendimos la perfección de Dios, ahora vamos a entender que las obras de Dios son perfectas. Las obras de Dios son perfectas. Vamos a ver qué dice la Escritura. Dios es perfecto en cada aspecto de su carácter. Las obras de Dios, siendo una extensión de su carácter, también son perfectas. La implicación de esta verdad son tremendas. Deben producir en nosotros una confianza que prevalecerá contra las dudas más grandes y las pruebas más difíciles. Todo lo que Dios ha hecho y todo lo que hará en el universo y en nosotros es perfecto. Entonces, si dice que Dios, todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él hará y todo lo que Él vaya a hacer es perfecto,
Eso tiene que darles la seguridad a ustedes como seres humanos. Porque Dios no se va a equivocar. Si Dios permite que usted pase una prueba, como por ejemplo, yo me accidenté, ¿no es cierto? Y yo confío que lo que Dios hizo es perfecto. En esa santísima voluntad de Dios, Dios permitió que me accidente. ¿Por qué? Por una razón. Y esa razón fue buena. Pero en este momento, como dice, no tengo el tiempo para decirle de esa razón la cual Dios permitió que me accidentara. Pero esa razón fue buena para mí. Y me siento contento que haya podido recibir este accidente. Porque si no hubiera recibido este accidente, no hubiera podido entender lo que Dios iba a querer hacer conmigo. ¿Se dan cuenta? Aún en las pruebas más difíciles, tenemos que permanecer fieles. Porque todo lo que Dios hace es perfecto. No dudemos, no digamos en medio de la prueba, Dios me abandonó, Dios se olvidó de mí, Dios ya no me ama. No, porque Dios te ama. Por esta razón manda a su Hijo unigénito a morir en una cruz, para salvarte. Dios sabe tu problema, Dios sabe la situación que tú vives, pero Dios quiere que te acerques a Él. ¿Para qué? Para entonces que Él extienda su mano poderosa, su misericordia hacia ti y te enseñe la bondad que Él quería darte desde el principio de la creación. Ahora vamos a mirar qué dice las Escrituras acerca de la perfección de Dios y de las obras de Dios. Deuteronomios 32, versículo 3 al 4. Deuteronomios 32, versículo 3 al 4. Dice la Biblia: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Que dice que las obras de Dios son perfectas. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, y justo y recto. ¿Se dan cuenta? Las obras de Dios son perfectas y todo lo que hace es justo y recto. Esto a ustedes debe de llenarles de gozo. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer lo malo. ¿Se dan cuenta? Dios no puede hacer algo malo. Porque si Dios hace algo malo, Él deja de ser justo y recto. Entonces Él siempre va a actuar con justicia. Y eso es algo hermoso. Por esta razón es que nosotros nos sentimos confiados. Porque alguien pagó en esa cruz del Calvario para salvarnos. Y Él ha actuado con justicia. Por eso es que hoy Él puede perdonarnos. Él es la roca. Él no cambia. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Al contrario, nosotros sí cambiamos. Cuando se nos presenta una circunstancia difícil en nuestro diario vivir, cuando tenemos una dificultad, entonces ahí decidimos desobedecer a Dios. Y nosotros sí cambiamos. Pero Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Y el mismo Dios que estoy predicando yo es el mismo Dios que se predicaba hace más de 2000 años. Entonces Dios no cambia. Él es el mismo. Y eso debe de llenarles a ustedes de gozo. Porque aunque ustedes sean infieles, Él permanecerá fiel. ¿Cómo les explico esto? Miren, si ustedes se portan mal, Dios les va a dar su merecido por lo que se han portado mal. Pero si ustedes se arrepienten, Dios les va a perdonar. ¿Por qué se les va a perdonar? Porque dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Él permanecerá fiel. Y eso es algo que llena de gozo. Porque si ustedes se arrepienten, Él les va a perdonar. Porque Él es justo y bueno.
Y Él no puede hacer lo malo. Y si Él no nos perdonaría, Él está haciendo lo malo, pero ahí está. Si nosotros nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué? Porque alguien pagó. Y ese alguien se llama Jesucristo, el Salvador, el Cristo, el Mesías, el Hijo de David, aquel que esperaban, el Salvador. Bendito sea el nombre de Dios. Las obras de Dios son perfectas, su ser es perfecto y todo lo que hace es bueno. Salmos 18, versículos 30 y 31. Salmo 18, versículo 30 al 31. Dice la Biblia: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. ¿Cómo es el camino de Dios? Perfecto, dice. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolado la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que le esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Entonces dice, las obras de Dios son perfectas y verdaderas, y sus caminos son perfectos, y no hay error en ningún camino del Señor. Ahora, ¿quién dijo estas palabras? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí escuchamos que los caminos de Dios son perfectos. Y si Jesús dijo: yo soy el camino, Jesús está diciendo: yo soy perfecto. Entonces, si Jesús está diciendo: yo soy perfecto, le está diciendo: yo soy Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo es el alfa, el omega, el principio y el fin. Digno de confianza. Salmo 111, versículos 7 al 8. Salmo 111, versículos 7 al 8. Dice la Biblia, en el Salmo 111, versículos 7 al 8, dice: las obras de sus manos son verdad, y las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Ahora miren lo que dice la Biblia, miren. Fieles son todos sus mandamientos. Entonces, cuando la Biblia dice mandamientos, entonces fieles es lo que la Escritura enseña. Fieles, dice. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Los mandamientos de Dios son fieles y rectos, es decir, perfectos. Ahora, amados, entonces al leer esto tenemos que tener confianza en toda la Escritura, en sus mandamientos, en sus preceptos, porque son fieles y justos. ¿Qué dice? Me parece que es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir y encaminar a toda persona en camino de justicia. Ahora yo les digo una cosa, la Biblia es inspirada por Dios y aquí dice que sus mandamientos son fieles. Entonces nosotros tenemos que confiar en lo que dice la Escritura. Muchas personas no confían en lo que dice la Escritura porque creen que Dios se ha equivocado. Por ejemplo, la Escritura nos enseña, dice la Biblia: no paguéis a nadie que os haga mal con el mal, sino antes pagar a aquellos que os hacen el mal con el bien. ¿Se dan cuenta? Pero muchas personas dicen: no, a mí el que me la hace, me la paga. Y desconfían de lo que dicen las Escrituras. La Biblia dice: oíste que os fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero dijo Jesús: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, orad por los que
orad por los que os persiguen. ¿Se dan cuenta? Pero si nosotros no confiamos en lo que Dios nos dice, entonces estamos diciendo que sus palabras no son fieles. Pero si nosotros confiamos en lo que Dios nos dice, Dios nos va a bendecir. Por esta razón es que tenemos que amar a nuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Esto es algo hermoso. Confiemos en sus palabras. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14 dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo que hace Dios, para que adelante de Él teman los hombres. ¿Qué dice la Biblia? Que dice que todo lo que Dios hace será perpetuo. La palabra perpetuo también se puede decir para siempre. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo que hace Dios para delante de Él, para que teman los hombres. ¿Ya? Las obras de Dios son perfectas. Por ejemplo, el sol ya no se va a hacer más grande. La luna ya no se va a hacer más grande, las estrellas ya no van a ser más grandes, el planeta Tierra ya no va a crecer, porque las obras de Dios son perpetuas. Y esto, ¿para qué Dios lo ha hecho? Para que nosotros como seres humanos tengamos temor de Él, para que le temamos, para que entendamos que nadie puede llegar a formar lo que Dios formó. Nadie puede crear algo como Dios. Entonces nadie va a poder, como se dice, ir por encima de Dios. Amados, Dios no solamente obra en su creación, sino que Él obra especialmente en su pueblo. Ya oímos cómo Dios obra en su creación. Ya vimos que la creación de Dios es hermosa. Pero ahora vamos a ver qué en eso nos afecta a nosotros. Vamos a ver la obra de Dios en nosotros como cristianos. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice la Biblia: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Al momento que nosotros nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesús, Dios capacita al creyente para hacer buenas obras. Pero estas obras ya no son para salvación, sino son el fruto de nuestra salvación, la evidencia de que en verdad hemos sido salvados. Entonces, cuando nosotros como cristianos hacemos buenas obras, ya no lo hacemos de esas buenas obras para decir, yo voy a ayudar a esa persona porque así me voy a ganar el cielo. Ya no hacemos por esa razón, porque las buenas obras que hacemos solamente es un fruto, una evidencia de que hemos sido salvados. Ahora, si nosotros hemos sido salvados, es porque hemos creído que Jesús murió en esa cruz y al tercer día levantó, y ese sacrificio que Dios hizo en la cruz fue perfecto, y por ese sacrificio es que Dios me ha salvado. Pero si usted ha recibido la salvación, usted va a tener que poner en evidencia esa salvación. ¿Y cómo puede saber que usted se ha salvado? A través de su obra, a través de su conducta, a través de lo que está haciendo. ¿Se dan cuenta? Esa conducta de nosotros es la cual nos da evidencia de que hemos sido salvos. Por eso dice la Biblia, quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dice que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas obras las cuales hoy yo hago. Yo salgo a predicar, yo predico la palabra, yo ayudo a las personas. Estas obras que yo hago, dice que Dios preparó de antemano. Son obras de Dios. Imaginémonos.
Dios llama al pecador, lo salva, le capacita para poder obedecer a Dios y hacerlo a la imagen del varón perfecto, Cristo Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Ezequiel capítulo 36, versículo 26, no estoy seguro, pero es en este capítulo 36 dice, y dice que Jehová dice que yo os cambiaré el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne. Y en este corazón dice la palabra de Dios que Dios pondrá obediencia. Y dice Dios, y yo seré vuestro Dios y ustedes serán vuestro pueblo y yo os guardaré de toda vuestra inmundicia. Entonces, si Dios pone obediencia en mi corazón, todo eso es fruto de que yo he sido salvado. Por eso ahora yo quiero obedecer a Dios. Por eso ahora yo quiero seguir a Dios. Por eso ahora quiero obedecer su voluntad, ya no la mía. ¿Por qué? Porque esto es una evidencia de que Dios me ha salvado. Esa es una evidencia de que yo he recibido ese sacrificio, que yo he aceptado esa gracia la cual Dios me ofrecía a través de Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Si usted ha sido salvado, esto es lo que va a suceder, dice la Biblia. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya. Si Dios hoy le ha llamado, si hoy usted se encuentra en este lugar, es porque Dios le llamó. Y si Dios le llamó, le justificará. Y si Él le justifica, Él le va a salvar. Eso es algo tremendo, lo que la Biblia nos enseña. Él nos va a justificar. Y a los que nos justificó, también nos va a glorificar. ¿Por qué? Porque todo se encuentra en base a lo que Cristo hizo en esa cruz del Calvario. Si alguno de ustedes siente que no ha recibido esa salvación de Dios, nada más tiene que arrodillarse en su cuarto a solas con Dios y decirle: Señor, yo quiero recibir esta salvación. Sé que Jesús murió en esa cruz por mis pecados y ahora te pido que me salves. Y Dios le va a salvar. En la cruz, Dios dice que Dios estaba reconciliando en Cristo a los hombres con Dios. Entonces ustedes tienen que tener esa seguridad que si Dios les llamó, Él les va a salvar. Pero si ustedes sienten que Dios no les ha salvado, oren en sus cuartos y Dios va a poner obediencia en sus corazones. Pero díganle a Dios. Díganle a Dios, porque dice: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nos daré yo al Espíritu Santo a quien me lo pida? Aleluya. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Quién va a producir el querer como el hacer? Dios en la vida del cristiano. La Biblia dice que nos ocupemos con temor y temblor de nuestra salvación. Aunque nosotros somos responsables de ocuparnos de nuestra salvación, el Señor es quien en realidad produce buenas obras y frutos espirituales en nuestras vidas. Y todo esto se lleva a cabo porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por eso dice la Escritura: ustedes son templo del Espíritu Santo. Ustedes son templo de Dios. Y si Dios vive en ustedes, Él va a manifestar estas obras en ustedes. Y la salvación y la gloria serán dadas para nuestro buen Dios. Entonces tenemos que confiar en Cristo. Tenemos que confiar en las Escrituras. Las Escrituras son inerrantes. Dios no se equivoca. Y si Dios nos dice que tenemos que confiar en Él, lo tenemos que hacer. El que empezó la buena obra, la terminará en nosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 6.
Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estando persuadidos de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que empezó la buena obra, la perfeccionará. Si Dios empezó esa buena obra en ti, si Dios te llamó, Dios la perfeccionará. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios en verdad te salvó, Él se encargará de terminar y perfeccionar la obra en ti. El Dios de toda la creación está obrando en la vida de cada cristiano. Su obra es perfecta y será cumplida sin falla. La obra de Dios no puede fallar. Si Dios te salvó, Él te va a perfeccionar y te va a glorificar. ¿Por qué? Porque has recibido esa salvación de Dios. Por eso cada vez que nosotros oremos a Dios, arrodillémonos y pidámosle: Señor, si no sentimos que hemos recibido esa salvación, digámosle: Señor, yo quiero tu salvación, ayúdame. Quiero que me salves, quiero que pongas obediencia en mi corazón. No quiero que sea forzado. No quiero ir porque un hermano me está invitando o para quedar bien con el hermano. No, yo quiero ir porque tú has puesto obediencia y has puesto amor para contigo. Pídale a Dios y Dios va a poner eso en sus corazones. Dios les ama. Dios les ama. Por eso estamos en este lugar. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Por eso no me avergüenzo de predicar. Porque el que me salvó es digno de alabanza. Aleluya. Digno de alabanza. Salmo 92, versículo 4. Salmo 92, versículo 4, y voy terminando, y dice: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Bendito sea el Señor. En otra traducción dice: todo lo que has hecho por mí, Señor, me emociona. Canto de alegría por todo lo que has hecho en mí. Dice: yo canto de alegría, lloro de alegría y me gozo por cuanto he visto la bondad de Dios, por cuanto he visto la mano poderosa de mi Creador. Al entender que Dios nos ha salvado y ha hecho una obra grande en nuestras vidas, nos llena de alegría y nos lleva a cantar y alabar a Dios por su bondad. Último versículo, Salmo 107, versículo 22. Salmo 107, versículo 22 dice: ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Si ustedes han sido salvados, van a alabar y glorificar a Dios. Porque si ustedes han sido salvados, van a tener agradecimiento. Pero el que no ha recibido esa salvación no puede estar agradecido, porque no entiende de lo que estamos hablando. Pero si hoy escuchan la voz de Dios, pídanle a Dios que les salve. Dios les bendiga, Dios les ama y Dios tiene un propósito con ustedes. Dios quiere salvar a ustedes y a sus familias. Cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serás salvo. Crean en el Señor Jesús. Donde está el Señor Jesús, ahí está la bendición. Dios les bendiga. En nombre de Jesús. Amén.